No porque tuviera miedo. No porque estuviera enferma. Y tampoco porque hubiera ocurrido una tragedia. Lo que no la dejaba dormir era algo mucho más silencioso y doloroso, la sensación de que su matrimonio se estaba rompiendo delante de sus ojos mientras ella era incapaz de detenerlo. Clara tenía 38 años. Era una mujer inteligente, tranquila y profundamente leal. Durante 15 años había estado casada con Daniel Romero, un hombre trabajador que había comenzado desde abajo y que, con esfuerzo y disciplina, había logrado convertirse en uno de los empleados más valorados de una importante empresa tecnológica de Madrid. Durante muchos años habían sido inseparables. No eran la pareja perfecta. Discutían. Se equivocaban. A veces pasaban semanas enteras demasiado ocupados para dedicar tiempo a la relación. Pero siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. O al menos así había sido hasta hacía 6 meses. Porque 6 meses atrás apareció Verónica Salazar. La nueva directora regional. La nueva jefa de Daniel. Y desde entonces todo empezó a cambiar. Daniel comenzó a llegar más tarde a casa. Empezó a contestar mensajes incluso durante la cena. Se volvió distante. Distraído. Ausente. Y aunque nunca había encontrado pruebas de una infidelidad, Clara sentía que algo no encajaba. Aquella noche, mientras observaba el lado vacío de la cama, escuchó el sonido de unas llaves en la puerta principal. Eran casi las 11:30. Daniel entró en silencio, pensando que ella dormía. Pero Clara estaba despierta. Como casi todas las noches. Escuchó cómo dejaba el maletín. Cómo se quitaba la chaqueta. Cómo caminaba lentamente por el pasillo. Cuando apareció en la habitación, ella encendió la lámpara. Daniel se sobresaltó. No sabía que estabas despierta. Eso ya lo imagino. Hubo un silencio incómodo. ¿Otra reunión? Daniel suspiró. Sí. ¿A las 11 de la noche? Ya sabes cómo es el trabajo ahora. Clara lo observó fijamente. Durante unos segundos. Sin decir nada. Era increíble cómo una persona podía pasar años aprendiendo cada gesto de otra. Y cómo, de repente, podía notar que algo había cambiado. Daniel evitó mirarla. Y eso dolió más que cualquier explicación. A la mañana siguiente, Clara tomó una decisión. No iba a seguir esperando. No iba a seguir preguntándose qué estaba ocurriendo. Iba a marcharse. Al menos durante un tiempo. Necesitaba distancia. Necesitaba respirar. Necesitaba recuperar la dignidad que sentía estar perdiendo poco a poco. Subió al dormitorio de invitados. Sacó 2 maletas grandes. Y comenzó a guardar ropa. Camisas. Vestidos. Documentos. Fotografías. Cada objeto parecía arrancar un pedazo de su corazón. Mientras doblaba una antigua camisa de Daniel que todavía conservaba porque le gustaba usarla para dormir, los recuerdos comenzaron a invadirla. El día que se conocieron. Aquella cafetería pequeña cerca de la universidad. La forma en que él había derramado café sobre sus apuntes. Su cara de vergüenza. Las risas. Las primeras citas. La boda. Las promesas. Todo parecía pertenecer a otra vida. Una vida que se estaba desmoronando. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero siguió haciendo la maleta. Porque quedarse también dolía. Y quizás incluso más. 2 horas después, escuchó el sonido de la puerta principal. Daniel había regresado antes de lo habitual. Cuando subió las escaleras y vio las maletas junto a la puerta del dormitorio, se quedó inmóvil. Completamente inmóvil. Como si alguien hubiera detenido el tiempo. ¿Qué es esto? Clara respiró profundamente. Había ensayado aquel momento muchas veces. Pero ahora que estaba ocurriendo, las palabras parecían pesar toneladas. Me voy. Daniel la miró. Sin comprender. ¿Qué quieres decir con que te vas? Exactamente eso. ¿Por qué? Aquella pregunta hizo que algo dentro de Clara se rompiera. ¿De verdad tienes que preguntarlo? Daniel guardó silencio. Ella continuó. Llevo meses viéndote desaparecer delante de mí. Meses sintiéndome invisible. Meses viendo cómo otra persona ocupa todos tus pensamientos. No hay otra persona. Claro que la hay. No. Entonces, ¿qué demonios está pasando? La voz de Clara tembló. Por primera vez. No de rabia.
sino de dolor. Daniel bajó la mirada. Y aquello pareció una confirmación. Una terrible confirmación. Clara cerró la maleta con fuerza. No puedo seguir así. ¿Clara? No. Ahora me toca hablar a mí. Durante años te he apoyado en todo. He estado contigo cuando no teníamos dinero. Cuando trabajabas 14 horas al día. Cuando pensabas que ibas a fracasar. Siempre estuve ahí. Siempre. Y ahora siento que ya no existo para ti. Daniel parecía querer responder. Pero no encontraba las palabras. Y aquello hizo que todo resultara aún peor. Porque los silencios a veces gritan más que las explicaciones. En ese momento sonó el teléfono de Daniel. La pantalla se iluminó. Y Clara vio un nombre. Verónica. El mundo pareció detenerse. Otra vez. Daniel observó la pantalla. Después observó a Clara. Y por primera vez en muchos meses pareció verdaderamente preocupado. Déjalo sonar. Clara, he dicho que lo deje sonar. El teléfono siguió vibrando. Una vez. 2 veces. 3 veces. Hasta que finalmente dejó de sonar. Pero apenas 10 segundos después volvió a hacerlo. Verónica. Otra vez. Clara soltó una risa amarga. De esas que nacen cuando ya no quedan lágrimas. No hace falta que sigas mintiendo. No te estoy mintiendo. Entonces dime la verdad. Toda la verdad. Daniel cerró los ojos. Y durante unos segundos pareció debatirse consigo mismo. Como si estuviera luchando contra una decisión imposible. Finalmente habló. Con una voz tan baja que Clara apenas pudo escucharlo. No sabes quién es realmente Verónica. Clara sintió como la frustración crecía. Perfecto. Explícamelo. Daniel levantó la mirada. Y algo en sus ojos hizo que ella se detuviera. Había miedo. Un miedo auténtico. Profundo. Inusual. Porque si te lo cuento, ya no habrá vuelta atrás. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y por primera vez desde que todo aquello había comenzado, comprendió que quizás la historia era mucho más complicada de lo que había imaginado. Mucho más peligrosa. Y mucho más personal. Daniel miró nuevamente el teléfono. La llamada acababa de entrar por tercera vez. Esta vez no la rechazó. La pantalla seguía iluminada. Y el color desapareció lentamente de su rostro. Dios mío, ¿qué ocurre? Daniel levantó la vista hacia Clara. Parecía haber visto un fantasma. Ella sabe que estoy aquí. Y antes de que Clara pudiera hacer otra pregunta, alguien llamó a la puerta de la casa. 3 golpes lentos. Firmes. Inquietantes. Como si la persona que estaba al otro lado ya supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro. Y Daniel palideció por completo. Los 3 golpes resonaron otra vez. Lentos. Precisos. Como si quien estuviera al otro lado no tuviera ninguna prisa. Como si supiera que tarde o temprano abrirían. Clara observó a Daniel. Nunca lo había visto así. Durante 15 años había conocido a un hombre capaz de mantener la calma incluso en las peores situaciones. Cuando perdió su empleo. Cuando su padre enfermó. Cuando estuvieron a punto de perder la casa durante la crisis. Siempre había sido fuerte. Siempre. Pero ahora parecía un hombre completamente distinto. Daniel, ¿quién está ahí? Él no respondió. Su mirada seguía fija en la puerta principal. Entonces sonó nuevamente el teléfono. Verónica. Otra vez. Daniel tragó saliva. Y respondió. ¿Dónde estás? La voz que salió del altavoz era fría. Controlada. Elegante. Pero también extrañamente amenazante. Te dije que no llegaras a casa. Clara sintió un escalofrío. Verónica no parecía estar hablando con un empleado. Parecía estar dando órdenes. Necesitaba tiempo. Ya no tenemos tiempo. Daniel cerró los ojos. ¿Verónica? ¿Está ella contigo? Un silencio. Demasiado largo. Demasiado revelador. Sí. Al otro lado de la línea hubo una pausa. Y después una frase que dejó a Clara completamente desconcertada. Entonces ya lo sabe. No. Todavía no. Pues más vale que se lo cuentes antes de que sea demasiado tarde. La llamada terminó. Sin despedidas. Sin explicaciones. Solo silencio.
Clara sentía que cada segundo entendía menos. ¿Qué demonios está pasando? Daniel se pasó una mano por el rostro. Parecía agotado. Derrotado. Necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti? Las lágrimas volvieron a aparecer en los ojos de Clara. Llevo meses intentando confiar en ti. Meses. Y cada día encuentro más razones para no hacerlo. Los golpes volvieron a sonar. Más fuertes esta vez. Daniel reaccionó de inmediato. No abras. ¿Quién es? No abras la puerta. Daniel. Por favor. Aquella palabra. Por favor. No sonó como una orden. Sonó como una súplica. Y eso fue lo que más asustó a Clara. Porque Daniel jamás suplicaba. Nunca. Los golpes cesaron. Pero entonces ocurrió algo peor. El timbre comenzó a sonar. Una vez. 2 veces. 3 veces. Insistente. Desesperante. Hasta que finalmente se detuvo. Y en ese instante llegó una notificación al teléfono de Daniel. Un mensaje. Él lo abrió. Y palideció aún más. Clara se acercó. ¿Qué pasa ahora? Daniel le mostró la pantalla. Era una fotografía. Una fotografía tomada apenas unos segundos antes. Desde el exterior de la casa. Mostraba claramente la ventana del salón. La ventana desde la que podían verse las luces encendidas. Y debajo de la imagen había un mensaje. Ya sé que estáis dentro. Clara sintió como el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Quién ha enviado eso? Daniel no respondió inmediatamente. Parecía estar reuniendo fuerzas. Como alguien que sabe que la verdad cambiará todo. Finalmente habló. Hace 8 meses descubrí algo dentro de la empresa. ¿Qué cosa? Fraude financiero. Clara parpadeó. ¿Qué? Movimientos de dinero. Cuentas ocultas. Contratos falsificados. Millones de euros desapareciendo sin dejar rastro. El mundo pareció detenerse. ¿Y qué tiene que ver eso con Verónica? Todo. Clara se quedó inmóvil. Daniel continuó. Cuando encontré las primeras pruebas pensé que ella estaba implicada. Era la directora regional. Todo apuntaba hacia ella. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Entonces, ella también estaba investigando. La sorpresa fue tan grande que Clara tardó varios segundos en reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Verónica no estaba robando dinero. Intentaba descubrir quién lo hacía. Y cuando encontró indicios, acudió a mí porque yo había detectado las mismas irregularidades. Clara intentó procesarlo. Todo en las llamadas. Las reuniones. Las noches fuera. Las discusiones. ¿Entonces no estabas teniendo una aventura? Daniel la miró directamente. Y por primera vez en muchos meses ella vio sinceridad absoluta en sus ojos. Nunca. Ni una sola vez. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Pero esta vez eran diferentes. Porque junto al dolor apareció otra emoción. Culpa. Una culpa enorme. Sin embargo, todavía había demasiadas preguntas. ¿Y por qué no me lo contaste? Daniel bajó la mirada. Porque nos advirtieron. ¿Quiénes? Las personas que estaban detrás del fraude. Nos dejaron claro que cualquiera cercano a nosotros podía convertirse en un objetivo. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Un objetivo? Amenazaron a varios empleados. Uno desapareció durante una semana. Otro sufrió un accidente que nunca fue realmente un accidente. El silencio se volvió insoportable. De repente todo adquiría sentido. Los nervios, los secretos. El miedo. Las llamadas. Pero antes de que pudiera decir nada más, se escuchó un ruido en la parte trasera de la casa. Un golpe seco. Metálico. Como si alguien hubiera saltado la verja del jardín. Daniel giró la cabeza inmediatamente, y Clara sintió como la sangre abandonaba su rostro. Porque ambos comprendieron exactamente lo mismo. La persona que estaba afuera ya no estaba esperando que abrieran la puerta. Había decidido entrar. Durante unos segundos nadie se movió. El sonido había sido demasiado claro para ser una casualidad. Demasiado cercano. Demasiado real. Clara sintió como el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que parecía querer escapar. Daniel reaccionó primero. Corrió hacia la cocina. Abrió un cajón.
Sacó las llaves del coche. Y regresó inmediatamente. Tenemos que irnos. ¿Qué? Ahora. Sin discutir. Sin recoger nada. Ahora mismo. Otro ruido resonó en el jardín. Esta vez más cerca. Como pasos sobre la grava. Lentos. Cuidadosos. Clara sintió que las piernas comenzaban a temblarle. Porque hasta ese momento una parte de ella todavía pensaba que todo podía ser una exageración. Un malentendido. Algo menos grave de lo que parecía. Pero aquellos pasos destruyeron cualquier duda. Daniel tomó su mano. Escúchame. Necesito que confíes en mí durante los próximos 10 minutos. Solo 10 minutos. Después podrás hacer todas las preguntas que quieras. Clara asintió. Apenas. Daniel apagó todas las luces de la planta baja. La casa quedó sumida en una oscuridad inquietante. Solo entraba la luz tenue de las farolas exteriores. Entonces la condujo hacia la lavandería. Al fondo había una pequeña puerta que daba al garaje trasero. Una salida que casi nunca utilizaban. Mientras avanzaban, Clara escuchó algo que la hizo congelarse. El sonido de una ventana rompiéndose. Cristales cayendo al suelo. Alguien había entrado. De verdad. No estaban imaginándolo. No era una amenaza. Era una invasión. Daniel abrió lentamente la puerta del garaje. Vamos. Salieron. El aire frío de la noche golpeó sus rostros. Durante unos segundos corrieron en silencio hacia el coche. Daniel desbloqueó las puertas. Clara estaba a punto de subir cuando escuchó una voz detrás de ellos. Daniel. Ambos se giraron. Una figura femenina avanzaba desde el extremo de la calle. Corriendo. Agitada. Desesperada. Cuando la luz de una farola iluminó su rostro, Clara la reconoció inmediatamente. Verónica. Era la primera vez que la veía fuera de fotografías corporativas. Y no parecía la mujer elegante y perfectamente controlada que aparecía en las reuniones de empresa. Tenía el cabello desordenado. La respiración acelerada. Y una expresión de auténtico terror. No os quedéis aquí. Daniel abrió la puerta trasera. Sube. Verónica entró al vehículo. Daniel arrancó. Y apenas unos segundos después el coche salió disparado por la calle. Nadie habló durante el primer minuto. Solo se escuchaba el motor. Y las respiraciones agitadas. Finalmente Clara rompió el silencio. ¿Alguien me explica qué está ocurriendo? Verónica fue la primera en responder. Han descubierto que tenemos las pruebas. Clara la observó desde el asiento delantero. Aquella mujer no parecía una enemiga. Parecía alguien agotado. Al borde del colapso. ¿Quiénes? Verónica miró por la ventanilla. Como si temiera que alguien estuviera siguiéndolos. Los verdaderos responsables. Durante años utilizaron la empresa para mover dinero ilegal. Crearon una red enorme. Directivos. Intermediarios. Consultores. Gente con mucho poder. Más del que imaginas. Daniel apretó el volante. Pensábamos que todavía teníamos tiempo. Yo también. Pero esta tarde alguien accedió a uno de los servidores protegidos. Ya saben que hemos reunido suficiente información para destruirlos. Clara intentaba seguir la conversación. Pero parecía una película. Una pesadilla. No su vida. No su matrimonio. No la realidad. Sin embargo, todo estaba ocurriendo. ¿Y qué pensaban hacer conmigo? Preguntó finalmente. Verónica bajó la mirada. Probablemente utilizarte para presionar a Daniel. El silencio que siguió fue devastador. Clara sintió un vacío terrible en el estómago. Porque comprendió algo que jamás había imaginado. Durante meses había pensado que Daniel se estaba alejando porque había dejado de quererla. Y la verdad era exactamente la contraria. Se había alejado porque intentaba protegerla. Aquella comprensión dolió. Muchísimo. Porque recordó todas las acusaciones. Todas las discusiones. Todas las veces que lo había mirado con desconfianza. Daniel pareció leer sus pensamientos. Sin apartar la vista de la carretera dijo suavemente. Nunca quise perderte. Las lágrimas aparecieron inmediatamente en los ojos de Clara. Pero antes de que pudiera responder, Verónica observó el espejo retrovisor. Y se puso rígida. Daniel. ¿Qué pasa? Creo que nos siguen.
El ambiente dentro del coche cambió por completo. Daniel miró el espejo. Un vehículo negro avanzaba varias decenas de metros detrás de ellos. Puede ser cualquiera. No. Lleva siguiéndonos desde la tercera calle. Daniel aceleró ligeramente. El otro coche también. Nadie dijo nada. Pero todos entendieron lo mismo. No era casualidad. Clara sintió como el miedo volvía a apoderarse de ella. ¿Qué hacemos? Daniel tomó una curva. Luego otra. Después otra más. El coche negro seguía allí. Siempre detrás. Siempre a la misma distancia. Maldita sea. Verónica sacó su teléfono. Voy a llamar. ¿A quién? A la única persona que todavía puede ayudarnos. Marcó rápidamente. Esperó. Y cuando alguien respondió, habló de inmediato. Necesitamos el protocolo de emergencia. Ahora. Hubo unos segundos de silencio. Después la expresión de Verónica cambió. Por completo. ¿Qué quieres decir con que ya es tarde? Daniel la miró. ¿Qué ocurre? Verónica apartó lentamente el teléfono de su oído. La llamada había terminado. Y su rostro estaba completamente pálido. Nos han traicionado. El coche quedó en silencio. Un silencio tan pesado que resultaba imposible respirar. ¿Quién? Preguntó Daniel. Verónica tragó saliva. Y pronunció un nombre. Un nombre que hizo que Daniel frenara bruscamente en mitad de la carretera. Porque era alguien que ambos conocían. Alguien en quien habían confiado durante años. Alguien que, en teoría, estaba ayudándolos a descubrir toda la verdad. Y en ese instante comprendieron que el peligro era mucho mayor de lo que habían imaginado. Porque el enemigo no estaba fuera. Había estado a su lado todo el tiempo. El chirrido de los neumáticos resonó en la carretera vacía. Daniel sujetó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No. Eso no puede ser verdad. Verónica tenía la mirada perdida. Como si todavía intentara aceptar lo que acababa de escuchar. Ojalá estuviera equivocada. Pero no lo estoy. Clara observó a ambos. La ansiedad comenzaba a consumirla. ¿Quién es? Ninguno respondió inmediatamente. Aquello solo aumentó la tensión. Decídmelo de una vez. Daniel cerró los ojos durante un instante. Y finalmente habló. Javier Ortega. Clara tardó unos segundos en reaccionar. Porque conocía perfectamente ese nombre. Demasiado bien. Javier no era solo un compañero de trabajo. Era prácticamente familia. Había sido el mejor amigo de Daniel durante más de una década. Habían celebrado cumpleaños juntos. Vacaciones. Navidades. Incluso había asistido al nacimiento de su hija, Sofía, años atrás. Antes de que la niña falleciera por una enfermedad congénita cuando apenas tenía 5 años. Javier estuvo allí. Lloró con ellos. Los abrazó. Los ayudó a sobrevivir al peor momento de sus vidas. Y ahora estaban diciendo que él era el traidor. No puede ser. Susurró Clara. Eso mismo pensé yo. Respondió Verónica. Hasta esta noche. El coche negro seguía detrás. Paciente. Constante. Como una sombra. Daniel volvió a acelerar. Necesitaban moverse. Necesitaban pensar. Necesitaban sobrevivir. Durante varios minutos condujeron en silencio. Nadie parecía capaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Finalmente Clara habló. ¿Cómo lo descubriste? Verónica respiró profundamente. La persona que acababa de llamar era uno de nuestros contactos internos. Trabajaba en el departamento de auditoría. Hace 20 minutos intentó acceder al servidor donde guardábamos las pruebas. Pero alguien ya se había adelantado. Alguien había descargado toda la información. Y había borrado los registros. Javier. Murmuró Daniel. Sí. Porque era la única persona que tenía las credenciales necesarias. La revelación cayó sobre ellos como una losa. Durante años habían confiado en él. Y mientras tanto, había estado observándolos. Escuchándolos. Quizás manipulándolos. Clara sintió náuseas. Porque de repente comenzó a recordar pequeños detalles. Comentarios. Preguntas. Situaciones aparentemente inocentes. Momentos en los que Javier parecía saber demasiado. Mucho antes de que nadie se lo contara.
Y ahora todo cobraba sentido. Todo. El teléfono de Daniel sonó. Los tres miraron la pantalla. Nadie respiró. Javier. El nombre apareció iluminado. Como una burla. Como una amenaza. Como una confirmación. Daniel dejó sonar el teléfono. Una vez. 2 veces. 3. Hasta que dejó de sonar. Pero apenas unos segundos después volvió a hacerlo. Y esta vez llegó un mensaje. Daniel lo abrió. Solo había una frase. Ya no podéis escapar. El silencio dentro del coche se volvió aterrador. Clara sintió un escalofrío. Verónica observó nuevamente por el retrovisor. El vehículo negro seguía allí. Más cerca ahora. Mucho más cerca. Daniel. Nos están empujando. Y era verdad. El coche negro aceleró. Reduciendo la distancia. 10 metros. 8. 5. Demasiado cerca. Daniel tomó una salida secundaria. Una carretera estrecha rodeada de árboles. Pero el otro vehículo continuó detrás. Implacable. Como si supiera exactamente dónde iban. Como si no tuviera ninguna prisa. Porque estaba convencido de que tarde o temprano los alcanzaría. Y quizás tenía razón. La carretera comenzó a ascender hacia una zona montañosa. Oscura. Aislada. Sin tráfico. Sin testigos. El peor lugar posible. Clara observó el paisaje. Y por primera vez sintió verdadero miedo por su vida. No por su matrimonio. No por su futuro. Por su vida. Porque aquello ya no era una discusión doméstica. Ni un problema laboral. Era algo mucho más grave. Mucho más peligroso. Entonces Verónica habló. Hay un lugar. Daniel la miró. ¿Qué lugar? Una casa segura, nadie debería conocerla. Daniel dudó. ¿Estás segura? Era el plan original. Si algo salía mal debíamos reunirnos allí. ¿Y si Javier también lo sabe? Verónica guardó silencio. Demasiado tiempo. Y eso fue suficiente respuesta. Daniel maldijo entre dientes. Porque entendió exactamente lo mismo que ella. Ya no podían confiar en ningún plan anterior. Ni en ninguna persona. Ni en ninguna ruta. Ni en ninguna promesa. Todo estaba comprometido. Todo. Entonces ocurrió algo inesperado. Unas luces aparecieron delante. Al principio parecían simples faros. Pero conforme se acercaban quedó claro que había varios vehículos atravesados sobre la carretera. Bloqueándola. Completamente. Daniel frenó. No. 2 coches delante. Uno detrás. El vehículo negro había acelerado para cerrarles el paso. Estaban atrapados. Sin escapatoria. Sin margen. Sin tiempo. Las puertas de los coches comenzaron a abrirse. Una por una. Figuras oscuras descendieron lentamente. 5. 6. Quizás 7 personas. Imposible contarlas con precisión. La noche era demasiado oscura. Pero había algo evidente. No estaban allí para hablar. No estaban allí para negociar. Daniel apagó el motor. El silencio resultó insoportable. Clara sintió que las manos le temblaban. Verónica parecía igual de aterrada. Y entonces una de las figuras avanzó hacia ellos. Despacio. Sin prisa. Como alguien que sabe que ya ha ganado. Cuando la luz de los faros iluminó parcialmente su rostro, Daniel sintió como se detenía el corazón. Porque reconoció inmediatamente a aquella persona. Y lo peor no era quién era. Lo peor era que aquella persona debería haber estado muerta desde hacía 3 años. Muerta. Sin posibilidad alguna de regresar. Sin embargo estaba allí. Caminando hacia ellos. Sonriendo. Como si hubiera estado esperando ese momento durante muchísimo tiempo. Daniel sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No podía ser. Simplemente no podía ser. La figura avanzó unos metros más. Y entonces Clara también la reconoció. Su corazón se detuvo. «Es imposible», susurró. El hombre sonrió. Una sonrisa fría. Vacía. Cruel. Era Alejandro Vega. El antiguo director financiero de la empresa. El hombre cuya muerte en un accidente de barco había ocupado titulares durante semanas 3 años atrás. El hombre cuyo funeral había reunido a cientos de personas.
El hombre que oficialmente estaba muerto, pero que ahora caminaba hacia ellos bajo la luz de los faros. Vivo. Muy vivo. Y aparentemente dirigiendo toda aquella operación. Buenas noches, Daniel. Dijo con absoluta tranquilidad. Daniel salió lentamente del coche. Tú estás muerto. Alejandro soltó una pequeña carcajada. A veces desaparecer es la mejor forma de seguir trabajando. Clara y Verónica también bajaron. Los hombres alrededor observaban cada movimiento. Nadie llevaba armas visibles. Pero no las necesitaban. La amenaza estaba en sus miradas. En su confianza. En la sensación de que tenían el control absoluto. Alejandro observó a Verónica. Tengo que admitir que casi me impresionas. Llegaste más lejos de lo esperado. Se acabó. Respondió ella. No. Se habría acabado si hubieras conseguido entregar las pruebas. Pero no lo hiciste. Alejandro sacó un teléfono móvil. Y sonrió. Todo lo que recopilasteis ya está destruido. Todos esos meses. Todo ese esfuerzo. Todo ese miedo. Parecía haber sido inútil. Daniel observó a Clara. Y en ese instante comprendió algo. Durante meses había intentado protegerla manteniéndola al margen. Ocultándole la verdad. Alejándola. Y aquel error casi le había costado el matrimonio. Porque proteger a alguien no siempre significa esconderle las cosas. A veces significa confiar en esa persona. Incluso cuando existe peligro. Clara sostuvo su mirada. Y sin necesidad de palabras ambos entendieron exactamente lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo estaban juntos. De verdad. Sin secretos. Sin mentiras. Sin muros entre ellos. Entonces ocurrió algo inesperado. Verónica comenzó a sonreír. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tiene tanta gracia? Ella levantó lentamente una ceja. Que sigue siendo igual de arrogante. ¿Perdón? Pensaste que eras el más inteligente de todos. Alejandro dejó de sonreír. Por primera vez. ¿Qué has hecho? Verónica sacó otro teléfono. Uno pequeño. Antiguo. Que nadie había visto antes. Las pruebas que encontrasteis eran una copia. Las que destruiste pertenecían a una copia. Las auténticas salieron del país hace 3 semanas. El rostro de Alejandro cambió. Y aquella reacción fue suficiente. Porque era la primera vez que parecía preocupado. Verónica continuó. Y no solo eso. Hace 40 minutos envié toda la información a varias agencias internacionales. A periodistas. A organismos financieros. A fiscales. Aunque me maten esta noche, ya no podéis detenerlo. El silencio fue absoluto. Alejandro parecía incapaz de creerlo. ¿Estás mintiendo? No. Esta vez no. Un sonido apareció a lo lejos. Sirenas. Muy lejanas al principio. Pero acercándose rápidamente. 1, 2, 3. Muchas. Demasiadas. Los hombres alrededor comenzaron a mirarse nerviosos. Alejandro comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Y por primera vez perdió el control. Nos tendieron una trampa. Gritó. Pero ya era demasiado tarde. Las luces azules comenzaron a iluminar la carretera. Decenas de vehículos. Desde distintas direcciones. Bloqueando todas las salidas. Todas. Los hombres empezaron a correr. Algunos intentaron escapar. Otros se rindieron inmediatamente. Alejandro retrocedió. Buscando una salida imposible. Hasta que finalmente varios agentes lo rodearon. Su imperio había terminado. Su mentira había terminado. Su libertad había terminado. Y esta vez no habría una segunda desaparición. No habría otro funeral falso. No habría otra oportunidad. Mientras observaban las detenciones, Clara sintió algo que no experimentaba desde hacía meses. Paz. No felicidad. Todavía no. Pero sí paz. La sensación de que la tormenta finalmente estaba terminando. Los meses siguientes fueron difíciles. Hubo investigaciones. Juicios. Declaraciones. Titulares. Escándalos financieros que sacudieron a todo el país. Muchos directivos fueron condenados. Otros perdieron fortunas. Algunos desaparecieron de la vida pública para siempre.
Y Alejandro Vega recibió una sentencia que garantizaría que nunca volvería a caminar libremente. Pero para Clara y Daniel el verdadero desafío no estaba en los tribunales. Estaba en casa. En reconstruir aquello que casi habían perdido. Porque el amor no se repara de la noche a la mañana. La confianza tampoco. Necesitaron tiempo. Conversaciones. Lágrimas. Perdón. Mucho perdón. Hubo noches difíciles. Recuerdos dolorosos. Momentos incómodos. Pero esta vez enfrentaron todo juntos. Sin secretos. Sin silencios. Sin huir. Una tarde, casi un año después, Clara y Daniel caminaban por el mismo parque donde se habían conocido siendo estudiantes. El sol comenzaba a ponerse. Y el mundo parecía extrañamente tranquilo. Daniel tomó su mano. Lo siento. Clara sonrió. Ya lo sé. No por haberte mentido solamente. Sino por pensar que debía cargar con todo yo solo. Ella apretó suavemente sus dedos. Y yo siento haber dejado que el miedo hablara por mí. Ambos permanecieron en silencio durante unos segundos. Observando el atardecer. Recordando todo lo vivido. Todo lo superado. Finalmente Daniel sonrió. Una sonrisa auténtica. Como las de antes. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? ¿Qué? Que la verdad puede doler. Pero las mentiras siempre cuestan más. Clara apoyó la cabeza sobre su hombro. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba exactamente donde quería estar. No porque la vida fuera perfecta. No porque los problemas hubieran desaparecido. Sino porque habían encontrado algo más importante. La confianza perdida. La verdad compartida. Y la certeza de que, mientras caminaran juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. Porque aquella historia nunca trató realmente sobre una jefa misteriosa. Ni sobre una conspiración. Ni sobre millones desaparecidos. Trató sobre dos personas que estuvieron a punto de perderse por culpa de los secretos. Y que descubrieron, justo a tiempo, que el amor más fuerte no es el que nunca se rompe. Sino el que encuentra la forma de reconstruirse después de haber estado hecho pedazos. Y esta vez, mientras avanzaban de la mano hacia el futuro, ninguno de los dos tenía preparada una maleta para marcharse. Porque ambos sabían que ya estaban exactamente donde debían estar.